Mirá, bien, otro de los sensores que empieza a aparecer muy importante es el sensor MAP. ¿Alguien alguna vez lo escuchó hablar? No, yo acá nomás. No, sí. Map, Más, más MAP, sí. sofisticado. El MAP lo que hace se encarga presión de de, aire. el- en realidad es Pressure Air Manifold, MAP. En realidad Manifold Air Pressure. Presión del conducto múltiple admisión. Nos habla en realidad un poco, ¿no? Del vacío, de la condición de vacío que tiene el motor. El motor sin vacío, ¿sí? Tiende a cerca de los 5 volts. Motor parado en contacto, ¿sí? Ustedes miden la tensión de salida de señal del MAP, debería estar cerca de los 5 volts, ¿sí? En ralenti 2,1, 2,2 volts lo pueden encontrar, ¿sí? Un sensor MAP es un dispositivo electrónico que posee un elemento piezoeléctrico en el circuito integrado. Se encarga de medir las variaciones de vacío o de presión y al mismo tiempo emite una señal al exterior. Posee 3 cables, alimentación que son 5 volts, un cable de tierra o masa y un cable de señal. El valor del voltaje del cable de señal se puede ubicar entre 0,2, 0,4 volts hasta 4,8. No es normal, no es normal encontrar los cables de salida a ficha enchufada por debajo de 0,2, 0,3 volts ni por encima de los 4,8 volts. ¿Por qué digo esto? Porque 0 y 5 volts en lo que es señal está reservado para fallo. Cuando hay 0 volt, el sistema entiende que está corto a masa. Y si tuvieras la señal en 5 volt, el sistema entendería que está en corto a positivo. Está bien. Los más modernos, habla de MAP de 3 pines, son medios viejos ya. Los modernos ya tienen otro sensor incorporado, que es el YAT, ¿sí? Sensor de temperatura de aire de admisión. ¿Por qué necesita la medición de los dos para saber el peso del aire que hay? ¿Sí? La relación de peso de aire la saca entre volumen y densidad. El volumen te lo da el MAP y la densidad te la da la temperatura. Con esos dos valores, el sistema puede interpretar la cantidad de aire que hay. Sabe la presión que está ejerciendo y a la temperatura que está, puede calcular el peso del aire para calcular la inyección. Unidad de control electrónico, una ECU, un PCM, una centralita del encendido electrónico integral, recibe señales de los captadores o generadores de impulsos para saber el número de RPM del motor y la posición que ocupa con respecto al punto muerto superior. También recibe señales del captador de presión para saber la carga del motor. Además de recibir estas señales, tiene en cuenta la temperatura del motor mediante un captador que mide la temperatura del refrigerante, un captador que mide la temperatura del aire de admisión. Con todos estos datos, la centralita calcula el avance al punto de encendido. Sensor de picado, sensor de encendido, sensor de detonación, KS.
El knock sensor. Muy bien. ¿Alguien más lo escuchó hablar alguna vez? ¿Qué cosa? Sensor de picado, sensor de detonación, knock sensor, KS. Sí, No, yo no sí, escuché. sí, que va en el blog. Más pegado al blog. Bien, sí, me gusta. ¿Qué más? Siempre las explosiones del motor y según las explosiones mandan voltaje. Muy bien. ¿Por qué efecto funciona? Por las vibraciones. Claro, pero ¿cuál es el efecto que hace posible que de esas, entre comillas, variaciones exista un voltaje? No entiendo la pregunta. Claro. ¿Cómo haces para pasar de las vibraciones a un voltaje? Porque el sensor Y le KS te manda- devuelve un voltaje. Ay, no sé. ¿Ok? ¿Alguien? Bien, el sensor, para arrancar a comprender algo, ¿cuál es el punto óptimo de funcionamiento de cualquier motor? A combustión interna, nafta. Esta es de las difíciles. Seguro que en su vida lo escucharon. No creo que alguien se los haya enseñado así. Pero el punto de funcionamiento óptimo de un motor siempre se encuentra al límite del avance del encendido, al límite de la detonación. ¿Sí? Quiere decir que el funcionamiento óptimo del motor se encuentra justo antes de la detonación. Por ende, el sistema busca todo el tiempo como límite la detonación. Ahora bien, este sensor tiene ciertas mañas. Primero, su ubicación no es aleatoria, no va en cualquier lado. En un motor de 4 cilindros típicamente va entre el cilindro 2 y el cilindro 3. Dentro de lo probable, lo más cerca constructivamente que puedas alojarlo del plano superior del bloque, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tratas de hacer es acercarte a donde ocurren las combustiones, ¿sí? Bien. El sensor va montado con un tornillo. ¿Alguien sabe algo respecto a ese tornillo? Tiene una particularidad en el montaje. ¿Ustedes creen que el sensor de detonación va apretado ahí fuerte y listo? Se me hace que no. ¿Y por qué no? Se complica con las detonaciones mismas. ¿Qué se complica? El sensor, cuando recibe Pero, esas explosiones. ¿ustedes piensan que el sensor va apretado como apretan cualquier otro tornillo? No, se me hace que no. ¿Y por qué no? ¿O por qué sí? No sé, por ahí hay uno que Por lo el hace, lo sabe trabajo hacer. por el trabajo que realiza. ¿Y qué trabajo realiza? Inocencia. ¿Pero Las qué, Emma? explosiones que ¿El también. tornillo es el que capta la vibración? No, No, pero tiene no. que estar bien sujeto eso. Me Es el imagino. que lo mantiene plano contra el blog. Exacto. Ese Ah, tornillo, el que fija el sensor al bloque, tiene una particularidad en cuanto al montaje. decilo, Emma, Bueno, dale. Nos los tenés cagué ahí, con esta. Bien, no, no, estoy esperando por ahí nos, alguno me lo nos tira. No, tenés en suspenso ahí. eso lleva un torque, Le gusta los ¿sí? suspensos. Por Acá, manual, los tornillos de apriete de los sensores de detonación llevan cierta cantidad de apriete.
1,5 kilos, de 2 capa de kilos, no suelen estar por fuera de eso, pero aquí tiene una razón clave. El sensor de detonación, lo que hace posible que el sensor funcione es un sistema piezoeléctrico, ¿sí? Los piezoeléctricos creo que también se los comenté un poco a ustedes una vez, si no se lo vuelvo a decir, no tengo problema. Uno de los elementos más usados para hacer piezoeléctrico es el cristal de cuarzo, ¿sí? El cuarzo tiene una particularidad. Ustedes al rompe el cuarzo agua. le dan un voltaje, ¿sí? Lo alimentan y el cuarzo les devuelve una oscilación, una vibración, ¿sí? Mm, Y mismo inversamente lo someten a una vibración y les devuelve un voltaje, ¿sí? En electrónica, por ejemplo, una de las cosas para las que se utiliza un cristal de cuarzo es para ordenar la charla de todos los microcontroladores. Cuando usas varias pastillitas separadas, digamos, necesitas a alguien que las ordene, porque todas se tienen que comunicar entre sí, pero nadie entiende cómo, a qué velocidad o de qué manera. Entonces hay alguien que se encarga de marcar un ritmo. Imagínate un segundero que empieza pla, 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 pla. Bueno, lo que hace eso es marcar el ritmo en que se va a llevar la comunicación entre los integrados. En ese caso lo usa como un oscilador. También es un proyectito muy lindo con un cristal de cuarzo, dos resistencias y dos capacitores, que es hacer una secuencia de vibración y destello en un LED. Entre dos LED ustedes pueden hacer que destellen los dos juntos, inverso, y variar la frecuencia.